La sala del laboratorio de mi instituto se cerraba con un candado. Al terminar mi experimento salí y quise hacer una broma sin mala intención y dejé el candado puesto en la cerradura. Pasó un compañero, lo observó pero no dijo nada. Pero cuando salió el siguiente compañero que terminó su experimento, empujó la puerta y el candado se cerró y se quedaron tanto el profesor como mis otros compañeros encerrados desde las 12 hasta casi las 6 de la tarde que llegó el conserje. El texto para hoy se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 4, versículo 17 y dice lo siguiente: A partir de entonces Jesús comenzó a predicar: Arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino de los cielos está cerca. Este pasaje se encuentra justo después que Jesús sale victorioso de la tentación de Satanás en el desierto después de los 40 días de ayuno, después que Juan el Bautista ha sido arrestado y él era el que predicaba el arrepentimiento. Ahora Jesús es quien predica el arrepentimiento. La palabra arrepentimiento no es una palabra fácil de digerir, porque arrepentirse significa volver al punto inicial, devolverse al punto de partida, reconocer que el camino que he emprendido no era el correcto y debo regresar al punto de partida para iniciar un nuevo camino. Y eso significa enfrentarnos a nuestro orgullo, que es el valor que le damos al esfuerzo que hemos hecho para llegar hasta donde hemos llegado, ante la humildad, que es la que necesitamos para reconocer que debemos arrepentirnos. El arrepentimiento no es un sentimiento, el arrepentimiento es una actitud, es una decisión que va mucho más allá de un sentimiento. Es por eso que el arrepentimiento es un proceso y es fundamental para la relación entre Dios y sus criaturas. El arrepentimiento genuino implica un reconocimiento sincero y un cambio del corazón y mente hacia el pecado, acompañado de un proceso de cambiar y restaurar la relación con Dios y con el prójimo. Pero este proceso no es fruto del esfuerzo humano, es la intervención divina quien lo logra. Por eso te propongo 5 pasos para este proceso de arrepentimiento. El primer paso es el reconocimiento del pecado. ¿Pero qué es pecado? Pecado es errar el blanco. Eso es lo que nos dice la Biblia. Pecado es transgresión de los principios que acompañan la ley de Dios. Pecado es eso que queremos hacer justamente bien y terminamos haciéndolo mal y luego intentamos justificarnos. Primera de Juan capítulo 1 versículos 8 y 9 nos recuerda que si decimos que no tenemos pecado nos engañamos a nosotros mismos. Pero si confesamos nuestros pecados, Él, Jesús, es fiel y justo no solamente para perdonar tus pecados, sino también para limpiarte de toda maldad y ayudarte a tomar un rumbo diferente. El segundo paso es la contrición y remordimiento. Recuerda, no es sentimiento, es la decisión de reconocer que lo que hemos hecho está mal, que sí hemos transgredido la ley de Dios. Esto implica tener un corazón quebrantado y humilde y se debe experimentar un pesar sincero por el pecado y la necesidad de reconocer que no tenemos la capacidad para solucionarlo por nosotros mismos. De aquí viene el tercer paso, que es la confesión y abandono del pecado. En este momento es cuando conscientemente tomamos la decisión de no continuar con las prácticas pecaminosas. Proverbios capítulo 28 versículo 13 nos recuerda que si encubrimos nuestros pecados no prosperaremos, pero cuando los confesamos entonces hallamos misericordia, esa paz que supera todo entendimiento y no se puede lograr con nuestro propio esfuerzo. El cuarto paso es la búsqueda del perdón divino. Una vez hayamos reconocido nuestro pecado, vivido la experiencia de contrición y remordimiento, hemos confesado y caminamos hacia el abandono del pecado, entonces el perdón divino se hace eficaz y se ejecuta en nosotros. Incluso vivimos la experiencia de perdonarnos a nosotros mismos. En primera de Juan capítulo 2 versículo 1 se nos recuerda que no pequemos, pero que si pecamos tenemos un abogado. Un abogado para que nos perdone siempre que fallamos, sí, pero no para que juguemos con ello, porque Dios no quiere que pequemos, no porque Él se enoja o se molesta o le duele, sino porque Él no quiere que nos hagamos daño. El pecado nos destruye. Por lo tanto, aunque tenemos ese abogado que no solamente es que nos defiende, sino que paga el precio de nuestro pecado, Dios nos motiva a que no pequemos y disfrutemos del perdón y lo valoremos. Y por último tenemos la transformación y la restauración. En este paso, Dios nos invita a cosechar el fruto del arrepentimiento genuino y es dejar que el Espíritu de Dios nos transforme. Romanos capítulo 12 versículo 2 dice que ya no imitemos malas conductas de este mundo, sino que dejemos que sea Dios quien nos transforme en personas nuevas al cambiarnos la manera de pensar. Llevaba yo ya 5 días
después de que había cerrado el candado. No lo cerré yo, pero fui quien dejó todo listo para que se cerrara. Y habían culpado y expulsado a uno de los compañeros, justo el que pasó después de que yo había salido. Y él decía que él no era. Y yo observaba esas 2 semanas cómo él sufría porque lo habían expulsado una semana entera del instituto. Llegué a ver a su mamá cómo estaba de preocupada. ¿Sabes qué empecé a hacer? Iba todos los días a su casa a llevarle los apuntes de las clases y todo. Eso solamente era un arrepentimiento falso porque era de emoción. Yo decía que no había hecho, yo no lo cerré. Se cerró solo, pero yo fui el culpable hasta que mi corazón, creo fue, y estoy seguro, Dios se rompió y fui y confesé que yo era el que lo había hecho. No sabes la paz que me dio. Sí, tuve un momento de morderme la lengua, como que esto no se dé cuenta a nadie. Tuve que devolverme del camino que había ejecutado pensando en aplicar la ley del silencio, la ley de la impunidad, pero no funciona. Queridos amigos, queridas amigas, el arrepentimiento es un paso importante para lograr la sanación. ¿Quieres que oremos para que Dios sea quien nos ayude a vivir una experiencia de arrepentimiento genuino? Y no digamos eso de yo no me arrepiento de lo que yo he hecho porque tenía toda mi justificación para hacerlo. ¿Te parece? Oramos. Vamos allá. Querido Jesús, querido amigo, queremos reconocer que no somos buenos, reconocer que fallamos, reconocer que nos equivocamos. Y ahí al otro lado de este dispositivo, Señor, hay una persona, un hijo, una hija tuya, que también ha vivido experiencias en las cuales se ha equivocado, ha pecado y quiere vivir la experiencia del arrepentimiento genuino para poder tener paz en su corazón. Te pido que tanto a la persona que está allí y a mí nos des el poder de tu Espíritu para que vivamos este proceso de arrepentimiento genuino y podamos traer paz a nuestro corazón. Gracias, Señor. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Que tengas un buen resto de día y recuerda, el arrepentimiento no es de tontos, es de valientes.